edad, bueno, la profundidad pues se van a clasificar en 3 grados. El grado 1, donde la quemadura solo es a nivel de la epidermis y no hay un compromiso vascular. Sobre todo eso se producen quemaduras por el mismo sol, las escaldaduras que se pueden presentar en niños, que estas requieren sobre todo la hidratación tópica o lo que son medidas de regeneración. En el caso de que nosotros tengamos una quemadura de profundidad de segundo a tercer grado, pues ya son quemaduras profundas y que requieren sí o sí un manejo exhaustivo, sobre todo lo que es la reposición de volúmenes y evitar que el paciente llegue a un shock hipovolémico. Ahora, en la superficie corporal se puede ir cuantificando sobre todo la superficie corporal quemada a través de las reglas de los 9, a través de la palma, que la palma del paciente puede significa el 1%. Entonces son varias reglas que se pueden tener. Y en el caso de los pacientes pediátricos, desde los neonatos hasta los pacientes pediátricos, pues como se ve en la figura de la parte inferior derecha, pues ellos ya le van dando un valor a cada segmento del cuerpo, sobre todo en niños menores de 1 año se indica que la cabeza es un 19%, el tórax o lo que es el tronco representa un 35%, y extremidades, sobre todo las inferiores, que van a ser más del 15%, y las superiores del 9%. Entonces, son las cosas que nosotros debemos sí o sí te voy a dar muy en cuenta al momento de evaluar a los pacientes. La superficie corporal, según la edad, sobre todo en pacientes pediátricos, que según su tamaño, según la edad del paciente, pues va a tener distintos niveles que se les va a tomar como que de la quemadura. Mientras el paciente va creciendo, pues el tórax va disminuyendo, también lo que es a nivel cefálico, y lo que va aumentando son a nivel de las extremidades. Y en pacientes adultos, pues es mejor utilizar el regla del 9 o de la palma, pero así cuantificar en la superficie quemada. Y ahora la ubicación es muy importante, sobre todo cuando nosotros tenemos quemaduras a nivel facial o quemaduras de genitales. Son áreas que se pueden ir comprometiendo con mayor facilidad y pueden tener un alto compromiso de complicaciones, sobre todo en los pacientes con quemadura facial, que estos van a llegar a tener un compromiso a nivel glótico de la vía aérea y pueden producirse una falla respiratoria, y estos pacientes pueden requerir ventilación mecánica. Entonces, la presencia de ubicaciones es igual de relevancia para poder tomar una conducta. Y en lo que es a nivel de las enfermedades previas, cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedades previas como ser diabéticos, hipertensos, pacientes que requieran anticoagulación, pacientes que tengan una cierta medicación, son entonces pacientes que sí o sí tienen una indicación de un manejo dirigido a tanto a la patología por la quemadura como la patología de base que ellos tienen, ¿no? Porque las exacerbaciones, el estrés que produce la quemadura puede ir a producir varios trastornos, sobre todo a nivel suprarrenal, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y renal. Entonces son los órganos que debemos cuidar al momento que el paciente está siendo manejado por nuestro servicio. Debemos tomar muy en cuenta esas condiciones. Y la fuente de quemadura, pues es lo más importante que nosotros debemos saber para tomar unas ciertas conductas. Si el paciente sí quemado por llamarada, pues pensar si es que no tiene un compromiso de la vía aérea. Si ha sido un paciente por quemadura por la electricidad, descartar que no tenga un compromiso cardíaco, sobre todo con la presencia de arritmias. O si se ha ido o quemaduras por químicas, pues ver si es que no hay una intoxicación además. Entonces son todas las características que nosotros debemos ver cuando nosotros estamos viendo para decidir la severidad del paciente, para tomar una adecuada conducta y no así llevar un mal manejo del paciente, porque los pacientes quemados pues tienen un alto riesgo de fallecimiento intrahospitalario si es que no se les hace un buen abordaje, o presentar lo que es no tanto la mortalidad, pero la morbilidad, sí, porque estos pacientes
Posteriormente esto pueden terminar con una falla renal crónica, un compromiso cardíaco, pacientes que terminen con una fibrilación, cualquier circunstancia, sobre todo a nivel renal y cardíaco. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de la superficie quemada? Esto se va a hacer a través de las reglas que se tienen. Bueno, una de las reglas es lo que es lo del 1%, que donde la palma del paciente va a representar el 1%. Entonces todos los niveles del cuerpo medidos a través de la palma van a dar un porcentaje que, que esto va a ser equivalente al 1%. Entonces cada palma va a representar el 1% de la superficie corporal. Nosotros medimos todo eso a través de la palma del paciente. Y otro, lo que son, o si no, es lo que es la superficie corporal quemada, estimada a través de la regla de los 9. Esto sobre todo en adultos, donde se va a decir que la cabeza representa el 9%, la cara, perdón, la caja torácica anterior va a representar 9%, el abdomen anterior va a representar un 9%, las extremidades, la azúcar anterior, las extremidades pues inferiores va a representar el 9%, de las superiores va a ser 4,5%, y en la parte posterior se va a evidenciar de que el, el, el tronco va a ser el 18% dividido en su segmento de torácico, en su segmento lumbar, y lo que son extremidades inferiores, cada cara posterior va a ser el 9%, y en las superiores va a ser de 4,5%. Entonces son las cosas que nosotros debemos sí o sí saberlo calcular para poder tomar una conducta con el paciente y saberlo determinar qué tanto de superficie corporal quemada presenta. Ahora, las reglas de los 9 de balance es lo que hace un momento les describíamos, que va a tomar mucho en cuenta, sobre todo basándose en la regla de o sea, la superficie de 9,9, que es donde la cabeza es 9%, la caja torácica anterior es 9%, las extremidades inferiores van a ser 18% en su totalidad, las superiores van a ser 9 cada una. Entonces todo eso nos permite, sobre todo, ir haciendo una sumatoria y nos da el 100%. Y los genitales, perdón, olvidaba que es el, el 1%. Entonces tenemos esto y nosotros debemos sí o sí tomar esta valoración para poder tomar una conducta con el paciente. Porque los manejos de reanimación pues se va a basar a la superficie quemada y la profundidad. Ahora, hay una tabla, la que es de Luth-Broude, que según la edad del paciente, pues les va dando un porcentaje. Como ven, sobre todo cuando son pacientes pediátricos, pues los valores cambian mucho según la edad. No, mientras más el paciente es más pequeño, pues el compromiso a nivel facial o a nivel de la cabeza es mayor, o sea, te compromete una extensión mayor de lo que es a nivel de la cabeza, y que esto va reduciéndose según va el paciente vaya creciendo, donde se va a ir, donde ya en pacientes adultos va a tener un valor menos de la mitad de lo que tiene al momento del nacimiento de los pacientes. El- Ahí en el cuadrito está descrito todo según la edad. Tal vez eso es importante para que ustedes ya directo cuando tengan un paciente quemado puedan ir tomando según la edad las áreas que está quemado el paciente y así ir haciendo la sumatoria para que se los pueda manejar de forma adecuada. Ahora, nosotros debemos, cuando ya estamos frente al paciente, debemos examinar cómo son las quemaduras, la extensión, la localización, la profundidad y la inhalación.
en acá lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta es sobre todo los tipos de quemadura. Ahí en el dibujo se los puse los tipos, las quemaduras térmicas, ¿no? Que pueden ser por llamarada, por cualquier artefacto que genere fuego. Entonces eso van a ser los causantes de una quemadura térmica. Bueno, los primeros grados, sobre todo en el grado uno, la quemadura puede ser por la exposición al sol. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. La etiología, ¿por qué está causada? En los casos de las quemaduras por electricidad, pues lamentablemente la quemadura por electricidad son aquellas que van a tener un compromiso cardíaco y nosotros debemos tener un mayor control sobre todo del ritmo cardíaco. Ahora, los que son reactivos, sobre todo los que son de tipo alcalino o ácido, van a tener un tipo de quemadura muy diferente a lo que son las quemaduras por electricidad. Estas quemaduras, sobre todo por alcalinos, pueden producir lesiones extensas, las cuales van a ir progresando durante todavía su valoración y pueden comprometer todo a nivel de la piel. Entonces hay que saber reconocer qué tipo de sustancia es la causante de la quemadura. Y entre los seres, y otro caso son por seres vivos, la misma expresión a animales silvestres pueden ellos a través de sus fluidos o de por los medios de protección que ellos tienen ya a través de lo que es la generación de venenos, todo eso, entonces pueden producir ciertas lesiones por quemadura. Y ahora la localización es, como ya les iba repitiendo, la localización es bien importante saber reconocer. Si son quemaduras faciales, si son quemaduras de genitales, pues aunque no sea muy extensa la quemadura, son lesiones que sí o son pacientes que sí o sí se los debe manejar en un tercer nivel. ¿Para qué? Porque estos pacientes pueden transcurrir con lesiones a nivel de la vía respiratoria, pueden hacer un edema glótico o cualquier otro transcurso. Y en genitales, pues el riesgo de presentar un síndrome de Fournier es alto. Entonces, nosotros tenemos pacientes con quemadura de faciales y genitales, pues son pacientes que sí o sí se los debe manejar a un tercer nivel y hacer un manejo adecuado, porque estos pacientes cualquier momento exacerba su cuadro y empiezan a tener un mal pronóstico y empiezan a requerir lo que son medidas invasivas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber reconocer. Si son pacientes quemados a nivel de facial o facial y cervical y a nivel genital, pues sí o sí son pacientes de mucho cuidado, porque en cualquier momento hacen una exacerbación y llegan a tener un mal pronóstico. Ahora, en la profundidad, pues si son lesiones profundas que comprometen lo que es músculo y tejido óseo, pues son pacientes que sí o sí van a tener un mal pronóstico. Estos pacientes, en muchas ocasiones se les hace debridamiento, se les hace lo que es amputaciones, es que son lesiones óseas. ¿Por qué? Porque estos pacientes llegan a tener una tendencia muy alta de hacer infecciones oportunistas. Y la inhalación siempre, sobre todo cuando los pacientes llegan a tener una inhalación por algún producto o residuo de su causa por la quemadura, sobre todo en acá cuando nosotros tenemos quemaduras por llamarada, pues el monóxido de carbono es el primer causante de compromiso de estrés respiratorio o una lesión pulmonar. Entonces, sí hay que saber reconocer por, con qué otra cosa así lo que le podrías ayudar a su descompensación, sobre todo a nivel respiratorio. Ahora, las áreas especiales, como les decía, donde los pacientes sí van a requerir un manejo más exhaustivo y más dirigido, son sobre todo a nivel de la cara, la vía aérea superior, que pueden tener problemas respiratorios, manos y piel, puede ser la pérdida de la funcionalidad, sobre todo esto ya a la larga se habla cuando ya el paciente está tratando de recuperar. Y en genitales, sobre todo, es la pérdida de la funcionalidad y la presencia de infecciones. Ahí entra sí o sí el síndrome de Fournier, que es una de las complicaciones de los pacientes quemados. Y la superficie corporal quemada, que según la edad, como ya hemos visto, van a ser clasificadas de distinta manera o valorados. Y también
la tolerancia hacia a lo que es el manejo de las quemaduras. En extremos de la familia, sobre todo en pacientes adultos mayores de los 55 años, no tienen una adecuada respuesta a fluidos, entonces son pacientes que sí o sí requieren mucha monitorización, tratar de producir otras medidas para que la sobrecarga de volumen y la lesión a nivel pulmonar pues no sea mayor y más extenso. Y lo que son enfermedades o lesiones previas. Acá van a entrar sobre todo lo que son las patologías respiratorias, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con asma, EPOC, todos estos pacientes que si tienen una comorbilidad llegan a tener un mal pronóstico. O sea, puede, sobre todo en pacientes respiratorios con una intoxicación de monóxido de carbono, pues puede exacerbar su patología de base y el paciente llega a tener un mal pronóstico porque hace mucho deterioro respiratorio. A nivel cardiovascular, sobre todo las lesiones que van a comprometer grandes vasos o la quemadura, como es la quemadura por la actividad donde se va a producir arritmias. El paciente puede terminar con una arritmia y el riesgo de un parada cardiorrespiratoria pues es alto. Y cuando son pacientes diabéticos, ¿no? Las lesiones, los pacientes diabéticos lamentablemente no tienen una adecuada curación de sus procesos sépticos. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Y las lesiones, las lesiones asociadas que pueden ser una lesión a través de un objeto contuso, la presencia o de exposiciones o cualquier cosa que pueda presentar otras lesiones, no por quemadura, sino por causas traumáticas o cualquier otra cosa. Ahora, la superficie corporal quemada, hay que saber si o sí reconocer lo que es seguridad. Pero en la edad, lo que es en la edad, pacientes, sobre todo pediátricos, adultos, sobre todo en pacientes adultos añosos, pues la superficie se hace menor. Entonces eso hay que tomar muy en cuenta para poder manejar un paciente con quemaduras. Ahora los criterios de traslado, aquí se los pongo, o sea, dónde se debe llevar un paciente con una quemadura. Lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta son el nivel de superficie corporal y sobre todo esto cuando son pacientes por una quemadura de tercer grado, cuya superficie corporal mayor al 10%, pues sí requieren un manejo de un tercer nivel, ya que las quemaduras de tercer grado pueden ser más extensas a las que se le puede ver por inspección, entonces sí requiere el manejo por traumatología o cirugía vascular. En localizaciones especiales, como ya les iba mencionando, sí o sí en cara, genitales, pies, articulaciones y lo más importante son igual las manos, ¿no? Para ver el grado de discapacidad que puede tener el paciente, porque esto lamentablemente es una patología discapacitante por las lesiones que pueden presentar y también lo que son, el, pueden llevar a ciertos compromisos, sobre todo a nivel respiratorio. Lo que es el tipo de quemaduras, sobre todo si son quemaduras por electricidad o químicas, pues estas tienen un mayor compromiso. Las quemaduras por electricidad, pues lamentablemente el compromiso cardíaco es muy alto y pueden llegar a tener ciertas arritmias. Entonces nosotros requerimos sí o sí monitorizar a los pacientes, por lo que sí o sí deben ser manejados en un tercer nivel. El síndrome inhalatorio es otra cosa muy importante porque los pacientes al posterior a la inhalación de monóxido de carbono hacen edema de glotis, entonces estos pacientes son muy difíciles de manejar la parte de la vía aérea. En muchas situaciones han tenido que ser pacientes con cricotomía para poderlos asistir ventilatoriamente. Otro que son las asociaciones traumáticas, las fracturas de huesos largos, sobre todo a nivel femoral, humeral, pues se debe hacer el manejo de daños, sobre todo a nivel de estas lesiones, como hay veces en la última instancia, pues la amputación, para porque esta asociación de lesiones, pues
puede conllevar mayor a lo que es el choque hipovolémico por la quemadura. Pueden tener otros componentes más, las cuales se pueden hacer tan refractarias que nosotros estamos haciendo un control adecuado de los daños que tiene el paciente. Otros son los síndromes compartimentales. Lamentablemente, los pacientes con quemadura mayor al 30%, estos pacientes, pues, en muchas situaciones han hecho síndrome compartimental, por lo cual sí o sí se requiere lo que es el ingreso a quirófano de forma urgente para poder hacer un debridamiento o una conducta para poder no generar lo que es el síndrome compartimental. Porque el síndrome compartimental, lamentablemente, cuando es a nivel abdominal o extremidades inferiores, llegan a producir varios compromisos o varias complicaciones. Entonces es lo que sí o sí nosotros debemos encontrar. Un síndrome compartimental nos podemos guiar a través de las 7 P's, que es dolor, pérdida del pulso, parestesias, debilidad, impotencia funcional. Entonces todo eso es sí o sí lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y las edades extremas, ¿no? Pacientes pediátricos o pacientes adultos es muy difícil de manejarlos en quemados. Hay que tener mucho ojo clínico, tratar de limitar muchas cosas y seguir nomás las conductas de las guías, ya que el que nosotros lo sobrecarguemos o le demos el volumen muy escaso, pues llega a tener complicaciones. Eh, lo que es otro igual son las enfermedades de SIDA previas que ya lo hemos mencionado, lo hemos desglosado. Tal vez las más importantes son la diabetes, la hipertensión y las coagulopatías. Entonces son esas tres patologías que sí o sí nosotros debemos estar en búsqueda y para poder tomar otra conducta. Ahora en el esquema en la parte inferior se ve lo que son las quemaduras según la superficie corporal, lo que donde se indica en porcentajes que el grado 1, sobre todo a nivel adulto y pediátrico, sí tienen un trauma asociado y también una lesión inhalatoria. En el caso del grado 2, pues son mayores al 20% con una lesión circunferencial. Entonces, esas quemaduras es muy probable que no se vayan extendiendo y sean muy bien localizadas para que no se produzca lo que son las lesiones por quemaduras y las cicatrices. En el grado 2 pues para los niños es mayor o igual al 15%, sobre todo donde se ve lesiones circunferencial. En el grado 2 sobre todo cuando son profundos, se va a presentar lo que son mayor o igual al 15% en adultos, y en niños va a ser menor al 15%. Y el grado 3 superficial, perdón, el grado 3 que es solo una clasificación, va a ser mayor o igual a lo que es la quemadura del 10%, y en niños va a ser mayor al 5%. Entonces, esto hay que tomar mucho en cuenta cuando nosotros estamos decidiendo a dónde lo vamos a llevar al paciente y qué vamos a hacer. Lo que quiero que se les quede con ustedes es sí o sí que mayor al 10%, sí o sí el paciente requiere internación. Los lugares específicos, genitales y caras, lo que más deben cuidar, así para que nos tengamos compromiso de vía aérea y procesos infecciosos. Y siempre descartar lo que son, que no haya sido por una quemadura por sustancias químicas o por electricidad. El síndrome inhalatorio, que va a ser una reacción a las sustancias en vía aérea. Lo que es la presencia de traumas, el síndrome compartimental, las edades extremas y patologías previas. Entonces, todo eso nosotros decidimos para poderlo trasladar al paciente a dónde corresponde el paciente. En ahí entran sí, sí, los pacientes que no tienen, sobre todo que tengan un solo ítem de esto, que sea menor a los valores, pues ese paciente no requiere lo que es un tercer nivel. Ahora, la estratificación del grado de compromiso de la quemadura. Acá os puse lo que son los tipos de grados según la superficie corporal quemada, donde las quemaduras
menores van a ser aquellas que van a ser menor al 15%, donde van a ser un grado 1 o grado 2 en adultos o niños. Y, y lo que son, sobre todo cuando son niños, cuando tengan una quemadura menor al 10% de su superficie, pues sí van a ser una quemadura de una quemadura menor. Mientras que en los casos de quemadura moderada ya son aquellos que mantienen una superficie de quemadura mayor a 15 a 25% de segundo grado en adultos y en niños, como en niños, pero la superficie es menor de 10 a 20% y cuando es 2 a 3 por ciento de la superficie corporal, pero es un tercer grado, pues, y que no cuente con un área específica, pues sí es un paciente que debe manejar con una quemadura moderada. Ahora, en el caso de las quemaduras graves, las cuales sí o sí se tiene que resolver a un tercer nivel, son aquellas que mantienen una quemadura mayor al 25% de segundo grado en niños y adultos, lo que es un tercer grado en niños o adultos, o las quemaduras especiales, que son ojos, piel, nariz, las manos, que son un área funcional. Entonces, todo eso son áreas de quemadura que sí o sí nosotros debemos saber reconocerlas y saberlas estratificar. Y acá también entra lo que son las lesiones por inhalación, que haya sido o no quemado, pero sí o sí el paciente requiere. Pacientes con quemadura por electricidad, igual es muy importante reconocer a estos pacientes. Ahora, el tratamiento ambulatorio. Pues el tratamiento ambulatorio se va a dar sobre todo en quemaduras de primer grado donde no tengan un compromiso vital. El tratamiento hospitalario pues va a ser en pacientes desde el grado 2 de quemadura y que sí o sí requieren la patología o ser manejados como un centro de quemaduras, donde el manejo va a ser muy exhaustivo y muy dirigido a la quemadura. Ahora, la clasificación de las quemaduras por la superficie pueden ser de tipo A, tipo AB o tipo B. Las quemaduras de tipo A son aquellas quemaduras muy superficiales que van a generar solo la formación de ampollas o flictemas. En el caso de los intermedios de las quemaduras tipo AB, puede producirse hipoalgesia por el compromiso YAM a nivel nervioso y vascular, y también lo que es la o también lo que son las superficies cuando se evidencia a nivel examen físico, superficies pálidas, o sea que no tienen una buena vascularidad, entonces sí son quemaduras de grado AB. Y las de tipo B son aquellas indoloras, blanquecinas, con marrón coriáceo al tacto, o sea que estas lesiones son tan profundas que se va a evidenciar lo que es la presencia de tejido adiposo, en el cual le va a dar la característica blanquecina, y como se tiene un compromiso de nivel de nivel nervioso, pues el paciente no va a presentar un dolor, pero el cuadro es muy catastrófico. Y acá están los grados de profundidad. El grado 1 pues va a ser solo compromiso de la dermis, donde las características va a ser que está rojo, rosado, va a estar seco, la piel se va a evidenciar pequeñas ampollas, que van a ser dolorosas a la piel, a la palpación. Entonces son cositas que sí o sí nosotros debemos saber reconocer. En el caso del grado 2 va a ser los pacientes que van a tener un compromiso de la dermis, epidermis, y entre la dermis va a estar la papilar y la reticular. Entonces las características al momento de su valoración va a ser una herida blanca moteada, un blanco amarillo, rojo oscuro, la presencia de ligamentos ligeramente húmedas, lo que es flictemas o ampollas. Todo eso van a ser muy característicos de una quemadura de segundo grado. Y en lo que es en el grado 2 superficial, pues
Solo va a haber compromiso de la dermis, donde va a estar solo comprometido donde se caracteriza va a ser por ser rosa, húmeda, presencia de fricciones o ampollas y además de un edema. Y va a ser va a ser muy dolorosos, que la elasticidad normal al alar el pelo, es el levante la secreción de la sección de la piel, o sea, se desprende lamentablemente las áreas quemadas. Entonces un paciente con quemaduras de segundo grado se lo puede ir debridando, se puede ir retirando el material ya necrotizado o quemado. Y en el grado 3 pues van a ser aquellos que van a tener un compromiso de la hipófisis, que van a ser fascia, músculo, periósteo o hueso. Entonces acá lo que sí o sí va a llamar la atención es la presencia de un blanco perlado, carbonizado, va a estar seco con la tendencia a hacer trombos, entonces son varias cosas que lo van a caracterizar esto. Y van a ser pacientes que a simple vista van a impresionar su quemadura, ya que la lesión es tan extensa que se va a ver áreas necróticas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos reconociendo? En la imagen superior pues se ve lo que son las lesiones de primer grado, porque se va a evidenciar la presencia de eritema, flictemas o ampollas, que esas requieren manejo ambulatorio si son menores al 15% en mayores, perdón, en mayores mayor al 15 y en menores menor al 10%. En la figura del medio, lo que ahí se ve unas lesiones de AB, donde se va a ver áreas blanquecinas, lo que es el desprendimiento de la epidermis. Entonces, todo eso son características de un segundo, de una quemadura AB. Y las quemaduras B son aquellas que van a estar con compromiso óseo, van a presentar áreas isquémicas. Ahora las que son quemaduras circulantes muy profundas, pues aquellas que sí o sí van a requerir lo que es eh, un manejo del dolor o evitar sobre todo lo que son síndromes compartimentales. Lo que se hace sí o sí es la evaluación del ABC y el control de la vía aérea y la función respiratoria, para posteriormente pasar al control circulatorio y lo que son los controles de lesiones graves. Las quemaduras cutáneas, aun siendo extensas, no representan un riesgo vital inmediato, pero lamentablemente pues las evoluciones son malas, entonces si nosotros no hacemos una buena hidratación, un buen manejo, muchas situaciones se van complicando hasta que el paciente puede presentar fallecimiento. En las imágenes pues se ve lo que son los síndromes compartimentales manejados por el servicio de traumatología, donde se les hace pequeñas incisiones quirúrgicas o quirúrgicas para poder permitir el aumento de elasticidad y expansividad de las extremidades o de la misma caja torácica. El control y manejo ahora de las quemaduras, pues siempre se debe hacer un aseo a través de unos guantes estériles, verificar muy bien que si la paciente respira, comprobar los modos ventilatorios, escribir si la víctima tiene algún pulso, evaluar, bueno, si tiene algún pulso, evaluar si la víctima está consciente o no. Entonces son todas estas cosas que nosotros debemos valorar al momento que nosotros tenemos un paciente con quemadura, porque estos pacientes pueden tener una evolución desfavorable o tórpida que compromete su vida. Entonces acá lo que se hace, sobre todo en el control y manejo de las quemaduras, pues se puede poner apósitos y compresas a las áreas limpias de donde se evidencia quemados, y se puede hacer la administración de AINES. Otro que es igual lo que es la hidratación. Entonces el paciente sí o sí que vienen que usted tiene una quemadura, pues hay que tratarlos de hidratar, hay que darles todo lo que ellos requieren para que tengan una adecuada respuesta. Lo que sí hay que evitar la administración de ungüentos o cosas tópicas, porque pueden ser un área de formación de cultivos. Y, y lo que es tomar muy en cuenta cuando son quemaduras de tipo A, pues el manejo es ambulatorio. Entonces lo que a nosotros sí o sí nos importa es saber todo esto. El manejo del dolor, que el paciente no presente ningún dolor,
que estén con una adecuada hidratación y evitar lo que son los riesgos de sobreinfecciones que lo puede descompensar mayor a un paciente. Entonces, ahí la guía para el soporte nutricional, pues lo que se tiene que ver la valoración metabólica, el tipo de patologías de base igual son muy importantes. Y en muchas situaciones se ha indicado de que el inicio de la alimentación enteral precoz pues mejora lo que es una vida de los pacientes, porque aumenta a generar un estímulo a nivel del peristaltismo, ayuda igual lo que es a la repoblación de genes, de sus gérmenes, entonces todo eso hace de que el paciente no tenga ciertos compromisos. Cubrir sobre todo lo que es el requerimiento calórico, que tiene que ser sí o sí el aporte de 40 a 70 kilocalorías total en día, la administración de proteínas de 2 a 5 a 2.5 eh, se debe tener proteínas, la glicemia que se debe tener una glicemia siempre entre 100 a 200 miligramos kilopeso y los lípidos siempre tienen que estar disminuidos. Ahora, entonces todo eso pues hace de que nosotros debemos tener mucho cuidado al paciente que estamos manejando. Un paciente quemado, pues se lo debe manejar de una forma adecuada, saber, bueno, englobar todas las condiciones y circunstancias del paciente y así poder dar el tratamiento adecuado. Ahora, el manejo en la escena de la quemadura, pues es asegurar la escena, o sea que siempre nadie se dice de que yo, primero yo, luego yo, y así. Entonces nosotros debemos evitar lo que sean nuevas víctimas. Entonces nosotros siempre sí o sí debemos organizar el área del accidente o donde se ha presentado el hecho y poderlos distribuir a a todas las personas que nosotros tenemos. Lo que es sobre todo el retiro de las víctimas de la gente y todo eso, enfriar las lesiones, aplicar el ABC de politraumatizado, la reanimación con líquidos. Todo eso pues ya lo hemos descrito, entonces eso es sí o sí el manejo de un paciente al momento que nosotros lo ingresamos. Ahora, la evaluación inicial pues siempre se evalúa lo que es el estado mental, la vía aérea, si el paciente presenta una adecuada respiración, lo que es al momento de que el paciente está valorando, ver la vía aérea, la boca, mm, sobre todo para al momento si el paciente requiere ventilación, pues no tener complicaciones, porque naturalmente estos pacientes hacen compromiso muy extenso que pueden tener un edema de epiglotis. Lo que es igual el oxígeno dado por mascarilla, lo que sí hay que evitar la recirculación. El otro que es el apoyo ventilatorio si es necesario, estimar rápidamente la severidad de la quemadura para priorizar el transporte. Entonces, pacientes que sí requieren transporte al momento, pues son pacientes que están quemados, que han sido quemados sobre todo en la cara, genitales o son unas quemaduras mayores al 90%. Entre todo esto, pues hay que igual es lo que es la valoración de antecedentes. Saber si es que el paciente tiene alguna otra patología, una morbilidad. El examen físico tiene que ser muy exhaustivo, que se debe repetir en varias oportunidades para ver los tipos de lesiones y la extensión de las quemaduras. Lo que es sí o sí igual una lesión de la valoración traumatológica sobre de trauma, porque estos pacientes si vienen en condiciones por accidentes de tránsito, pues hay que sí o sí valorar que no tengan otros daños. Entonces, resolver esos daños nos ayuda mucho con el pronóstico del paciente. Eh, Otro es igual de enfocarnos muy bien al paciente, tal vez apoyarse en algún residente o algún otro personal quien les pueda ayudar para tomar una evaluación adecuada, porque esto se debería hacer por un médico, su especialista en quemaduras. Lo que es sí o sí la valoración de signos vitales, el electro, eso sí o sí es muy importante cuando nosotros estamos valorando al paciente. Eh, Sobre todo si es que el paciente está con signos vitales en deterioro, va progresando, pues el paciente es un paciente que está yendo a un procesos
un proceso de shock, sobre todo hipovolémico, como ya lo hemos descrito. Y lo que es igual las posibles lesiones inhalatorias. Entonces eso es lo que nunca se nos debe borrar, que nosotros sí o sí debemos tener un buen conocimiento de la vía aérea y para poder hacer un adecuado manejo. Ahora, la amnesis pues siempre se tiene que ser dirigido a la quemadura, cómo se produjo, cuándo, a qué hora, qué tipo de causante fue. Entonces todo eso es lo que nosotros debemos saber. También lo que es el preguntar, o sea, qué fue lo que sucedió, cómo se presentó, si fue una explosión o fue algún traumatismo, si una pérdida de la conciencia. Entonces son varias cosas que nosotros debemos así así preguntar para poder tomar una conducta con el paciente. Ahora, en la evaluación inicial, sí o sí debemos conocer el mecanismo del trauma según la extensión y luego clasificar. Entonces todo esto nos va a hacer que el paciente debe ser de una forma otra evaluado adecuadamente, sobre todo ver la evidencia de dificultad respiratoria, lesiones a nivel por inhalación de humo, en estado cardiovascular, la profundidad y la magnitud de las quemaduras, quitar la ropa caliente y quemada, y esto es como, o sea, son varias cosas que nosotros debemos y hacer al paciente, o sea, hacer que el paciente no se llegue a sobreinfectar. Ese es nuestro objetivo, que las lesiones que él ya tiene no se vayan a sobreinfectar y darles una buena reposición de volumen, ya que los quemados tienen una alta pérdida de volumen por extravasación. Ahora, entre las causas principales de muerte en adulto, pues sobre todo es el compromiso de la vía aérea. En el contexto de las quemaduras, cuando son quemaduras mayores al 70%, lo que son vía aérea difícil o que es también la vía aérea y oxígeno suplementario en quemaduras graves, son todo esto es lo que ven en la diapositiva que tienen que tomar muy en cuenta cuando nosotros estamos viendo un paciente con una sospecha de quemadura. El edema el edema de la vía aérea superior es lo más importante, porque esto puede producir una cierta obstrucción de la vía aérea y en muchas condiciones al momento de entubarlo, pues la vía aérea se ve muy lesionada y no se lo puede entubar. O también en muchas situaciones hemos visto que han hecho fístulas esófago-traqueales, entonces eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando nosotros estamos frente a un paciente con una quemadura y que requiere ventilación mecánica. Eh, lo que es igual a reanimación por fluidos, ahí nosotros debemos sí o sí hidratar al paciente según el Parkland, todos nosotros debemos manejar. Y si es que vemos que el paciente está muy crítico, pues la intubación se debe hacer de forma oportuna o precoz para no evitar ciertas lesiones. Ahora, las soluciones a administrar, pues hay hay varias fórmulas, pero el de Parkland es posiblemente el más usado, el cual utiliza lo que son 4 mililitros de kilo peso por la superficie corporal del paciente, eso en 8 hasta 16 horas. Y en el caso del bloco modifican, ahí se toma en cuenta lo que es la superficie corporal por el peso por el peso del paciente por una constante que es 2.2 mililitros. Entonces, eso sí o sí es lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Ahora, lo que es la atención médica en emergencia, pues sí o sí es administrar un oxígeno, mantener una buena saturación de oxígeno, la cual tiene que ser arriba de los 95. Lo que es igual, asistir, si el paciente requiere asistencia ventilatoria, hacerlo de forma oportuna. em, Cubrir área de los quemados, siempre con apósitos limpios y secos. Hacer un adecuado debridamiento de las lesiones ampollosas. Lo que es mantener la temperatura del paciente, siempre, si la administración del líquido sería bueno calentarla, al paciente protegerlo, abrigarlo, porque el paciente lamentablemente está perdiendo temperatura y volumen y este paciente se puede ir complicando. Y lo que es el transporte de una unidad apropiada, entonces, si nosotros tenemos una quemadura de tercer grado, pues se va al hospital bien, pero si es de primer grado,
no requieren su internación. Ahora, la escala de la analgesia según la OMS, pues nos pone acá lo que es el dolor insoportable del paciente va a presentar muchas muecas, va a estar muy álgido, el dolor intenso, el paciente que lo puede sobrepasar el dolor, pero ok, con analgésicos responde. El dolor moderado, pues ya necesita medicación más específica como opioides, lo que son benzodiazepinas para poder inducir la sedación, entonces todo eso es lo más importante. Y en el caso de un dolor leve, pues la analgesia, todo eso de AINES, coadyuvan y así evitan lo que son el dolor muy intenso. Las quemaduras químicas pues van a tener siempre su característica base por un ingreso, por un acceso, por una entrada y un punto de salida. En acá sí, así cuando nosotros estamos en la valoración prehospitalaria, pues siempre, si es que el paciente estamos recogiendo, pues siempre nosotros tener nuestra protección, las medidas de protección, no realizar cualquier maniobra sin tener una medida de protección, sobre todo el uso de guantes aislantes, el equipo de protección facial, ocular, porque en muchas situaciones pues, son igual componentes químicos. En caso de, de exposición importantes, usar siempre batas impermeables, lo que son material de cuero, lo que es activar lo que es el equipo de material peligroso, cepillar polvos secos para quitarlos de la piel antes de lavarlo, lavar con gran cantidad de solución, no contaminar áreas, no lesionar al lavar. Entonces nosotros ni bien estamos haciendo la curación, pues lo que no debemos producir intencionalmente algún estallido de un flictema o una ampolla, porque esto va a ir produciéndose mayor infecciones. Y sobre todo, continuar sobre todo lavando durante 20 minutos, ¿no? O sea, las lesiones tienen que ser muy bien lavadas. Y para que tengan igual un buen pronóstico, no presenten sobreinfección. Ahora, el manejo de la vía aérea, pues siempre hay que ver datos, signos y síntomas de lesiones por inhalación, sobre todo a nivel nasal, una quemadura facial, los que son punteos negruzcos en el esputo, entonces porque hay un compromiso a nivel alveolar, el, el aliento a humo, la dificultad para respirar, todo eso nosotros debemos tener muy en cuenta de que el paciente, porque estos pacientes van a requerir así la ventilación mecánica. Como se ve en la imagen, el paciente acá se evidencia con una lesión a nivel de la lengua, es que ha ido progresando y al finalmente el paciente ha requerido ventilación. Ahora, los síntomas de inhalación, pues son aquí hay un mnemotécnico, TEMS, TEMS que se utiliza cuando dice posible inhalación, tos persistente, estidos, sibilancia, roncus, nariz con la inflamación, cuero cabelludo, chamuscado. Entonces, todo eso es lo que nosotros sí o sí debemos valorar cuando estamos frente a un paciente con quemadura y se decide la ventilación mecánica. Ahora, las quemaduras eléctricas, pues sobre todo son en pacientes quienes están en contacto con una fuente eléctrica, puede ser de alta o muy baja intensidad o voltaje. También lo que son, no intentes retirar el material al paciente de la fuente de energía a menos que cuente con equipo de entrenamiento. O sea, lamentablemente las quemaduras por electricidad se dan en contextos de pacientes eh, que trabajan a nivel de empresas eléctricas o cualquier empresa con alta demanda de electricidad, pues entonces ahí hay que evitar lo que es saber que si se produce ahí, el paciente estudiarlo bien, darle las medidas de soporte y no producir el traslado del paciente de forma brusca. Siempre se debe administrar oxígeno y tratar a los pacientes. Ahora, sobre la valoración de los pacientes con quemadura, sobre todo por electricidad, en acá lo que se hace es la valoración
nivel laboratorial. En acá nosotros hacemos lo que es las curvas por CPK. ¿Qué nos ayuda a interpretar el CPK? Pues es sobre todo lo que son quemaduras que estén produciendo rhabdomiólisis. Entonces nosotros, ni bien tenemos un paciente con quemadura por actividad, del momento que se ingresa se debe tomar lo que son el CPK junto con el CKMB, que son marcadores de lesión muscular. Eh, en acá en ese cuadrito de la parte inferior puse lo que son por tipos de voltaje. Los que son por voltaje bajo, pues van a ser aquellas lesiones muy pequeñas donde va a ser van a tener una corriente menor a los 200 voltios. Tienen que producirse que tiene a producir una fibrilación ventricular sin afectar el centro respiratorio. Y si es entre los 200 a 100 a 1000 voltios, tienen una lesión de ambos. Sigue lo que son la línea de menor resistencia. Si la corriente es alterna, la víctima continúa pegada al conductor. Entonces, todo eso se toma muy en cuenta cuando tenemos un paciente por quemadura. eh, porque las lesiones lamentablemente son a nivel cardíaco. Entonces, nuestra principal o nuestra prioridad cuando tenemos un paciente por quemadura por actividad siempre sí o sí es valorar miocardio. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos lo que son intoxicación por monóxido? Entonces, el paciente va a tener la sintomatología, sobre todo va a ser una cefalea, un decaimiento de la fuerza muscular, desmayos, vómitos. Entonces, todo esto lleva a que el paciente se vaya deteriorándose más. Hay que tomar muy en cuenta de que la hemoglobina tiene una mayor adherencia al monóxido de carbono. Entonces, esta no se va a liberar muy fácilmente y va a recircular. Entonces el paciente va a tener toda la sintomatología. Ahora, según la severidad, pues en el recuadro en la parte inferior, ahí se va mostrando cómo se va presentando por el porcentaje de hemoglobina adherida al monóxido, que si va a ser una adherencia mayor al 80%, pues el paciente va a hacer una parada cardiorrespiratoria. Entonces, eso es lo que hay que saber reconocer, que el monóxido de carbono lamentablemente tiene una alta afinidad a la adherencia de la hemoglobina y puede presentar varias lesiones, varias sintomatologías hasta producir lo que es el paro cardiorrespiratorio. Ahora, las fases de la lesión por inhalación, pues es el momento in situ, cuando se produce una hipoxia aguda asfixiante. Los primeros días, la vía aérea puede presentar un edema agudo de pulmón, una lesión pulmonar aguda, y las complicaciones tardías, pues pueden ser pacientes con neumonía o un distrés respiratorio. El tratamiento de esto, sobre todo la lesión de la inhalación, se da oxígeno al 100% o intubarlos con una humidificación y un volumen con una ventilación mecánica, y esto puede producir bueno, se debe indicar broncodilatadores aparentemente. ¿Por qué? Porque una circunstancia, pues, por el edema de la epiglotis y la disminución del flujo, pues, es mejor ir generando una broncodilatación, porque hasta el paciente, el momento que requiere intubación, pues no va a ser de una forma adecuada. Ahora, qué complicaciones pueden presentar? Sobre todo acá el, al momento del manejo de toda la ventilación y todo eso, pues se puede producir embolias grasas, envenenamiento por monóxido de carbono, las lesiones en aplastamiento, síndrome de entonces, todas esas patologías van a llegar a sus complicaciones. Ahora, las complicaciones que son, pueden presentarse mareos, pueden presentarse náuseas, vómitos, ataxias, varias cosas que pueden ir ya produciendo a nivel neurológico. Puede aumentar la presión intracraneal, después de las 6 semanas pueden tener ciertos compromisos neurológicos. Entonces, de mucha importancia saber manejar la parte de la vía aérea, la intoxicación y todo lo que se genera en los pacientes. Ahora, la monitorización. Nuestro objetivo cuando nosotros tenemos un paciente con una quemadura, pues nuestro objetivo siempre es que el paciente tenga una buena diuresis. El objetivo de la diuresis, que se debe continuar en cada hora, tiene que ser de 0,5 a 1 mililitro kilo peso hora en los pacientes adultos, y en los niños que tienen que ser 10 a 20 mililitros hora.
mantener una frecuencia siempre entre 90 a 100, lo que es tener una presión arterial media de 80 a 90 y un estado de la conciencia que tiene que ser un Glasgow de mayor al mayor a 15 puntos según la escala de coma de Glasgow. Y ahora la monitorización básica, sobre todo cuando nosotros tenemos a nivel laboratorio, pues hay que controlar lo que es los electrolitos, sobre todo el potasio. El potasio es el electrolito que más nos importa porque lamentablemente el potasio, por la rabdomiólisis que se produce, puede ir generándose un aumento del potasio y puede llegar a producir arritmias. Y en el caso de los pacientes quemados, pues puede exacerbar aún más su cuadro. Eh, otro valor que se debe tomar muy en cuenta es lo que es el ácido láctico, la saturación de oxígeno y la carboxihemoglobina, ¿no? La carboxihemoglobina es la saturación del monóxido de carbono a la hemoglobina y este que tiene una muy poca displicencia para separarlos, entonces es muy importante saber controlar estos valores, el lactato para ver datos de mala perfusión y lo que es la rabdomiólisis para lo que es el manejo de las lesiones secundarias a la quemadura. En acá, respuestas de órganos y de sistemas a la quemadura, en acá se los puse así como un cuadrito donde la respuesta cardiovascular, pues se va a producir una hipotensión y luego se produce un estado hiperdinámico. Entonces, lo primero que nosotros sobre todo es por la deficiencia de volumen. A nivel pulmonar hay una hipoventilación, donde el paciente trata de compensar, trata de retener el PCO2, pero pues, lamentablemente el paciente no genera ese mecanismo y empieza a generar un mecanismo de hiperventilación. El estado metabólico, pues, es un periodo catabólico a su inicio y posteriormente va a un proceso anabólico. A nivel urinario, el paciente llegan anúricos, pero llegan a tener un cambio en la diuresis, la cual pero puede exacerbar más su cuadro, la presencia de hilio, posteriormente una hipermotilidad. A nivel cutáneo, sobre todo lo que es la hiperemia, lo que son inmunológicos va a ser la presencia de inflamación o alergia y sistema nervioso central, la agitación y la obnubilación. Entonces, la progresión de la enfermedad, pues, con toda la sintomatología que se ve, tiene un mal pronóstico los pacientes si es que no se maneja de forma adecuada. El paciente lamentablemente puede llegar a tener un compromiso multisistémico y llegar al fallecimiento. Ahora, el distrés lamentablemente es cuando se produce por quemaduras y en niños o en adultos, pues va a ser un mal pronóstico ya que el distrés va a ser secundario al proceso, a todo este proceso y un proceso inflamatorio a nivel alveolar, respiratorio, pues va a generar mayor compromiso. Y ya que nosotros requerimos una mejor oxigenación, lamentablemente el distrés va a requerir mucho balance de oxígeno, sodio líquidos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre la parte inicial de pacientes quemados.